Mientras trabajaba de camarera en un crucero, una mujer se quedó helada al darse cuenta de que tenía delante a un millonario, su marido, fallecido 7 años antes. Laura nunca había sentido tanta alegría. La noticia de su embarazo cambió por completo su rutina y fue un cambio increíblemente positivo. Gemelos. Ella y Javier siempre habían soñado con formar una familia, pero un acontecimiento como este no estaba ni en sus mejores sueños. Sentada en el acogedor salón, Laura vio cómo los ojos de Javier se llenaban de luz al comunicarle la noticia. Su rostro reflejaba desconcierto y auténtica felicidad. ¿Gemelos?, intervino, con la voz temblorosa por la emoción, mientras se pasaba una mano por su espesa melena oscura. ¿Vamos a tener gemelos?, Laura asintió, con una sonrisa tan amplia que le dolían las mejillas. Sí, ¿te lo puedes creer? Javier la abrazó con fuerza, con la respiración entrecortada por la emoción. No me lo puedo creer, Laura. ¿De verdad que sí? Parecían haber alcanzado la cima de la felicidad. Su vida sencilla parecía un ideal. Vivían en una casa modesta en las afueras. Nada lujoso, pero era su casa. Ambos trabajaban duro y, aunque no tenían riqueza, contaban con el apoyo del otro. Y ahora tenían el futuro con el que siempre habían soñado, una familia. Durante la semana siguiente, se dedicaron a elegir nombres para el bebé, decorar el cuarto del bebé y planificar su nueva vida. Javier bromeaba con la idea de aprender a cambiar 2 pañales a la vez y Laura hacía listas de la ropa y los artículos necesarios para el bebé. No sabían cómo iban a poder permitírselo, pero no importaba. Eran felices. Y entonces, tan rápido como había llegado la alegría, desapareció. El timbre sonó a última hora de la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse tras el horizonte, llenando el salón de luz dorada. Javier estaba ocupado preparando la cena y Laura se quedó en casa, apoyando distraídamente una mano en su vientre a un plano. Estaba contemplando el futuro, imaginando a los gemelos correteando por el patio, cuando sonó el teléfono. Era extraño. Javier ya debería haber vuelto. «Hola», dijo, con voz tranquila, ajena a la inminente tormenta. «¿Laura García?», preguntó la voz oficial y distante al otro lado. «Sí, soy yo». «¿Quién llama?». «Llamo por su marido, Javier García». Hubo una pausa en el aire y a Laura se le encogió el corazón. «Ha tenido un accidente». Las palabras no tuvieron sentido al principio. ¿Un accidente? ¿Javier? Su mente no podía atar cabos. Acababa de hacer la compra. ¿Cómo había podido ocurrir? Pero la voz continuó, llenando el silencio con detalles que ella no quería oír. Su coche se había salido de la carretera. Rastreamos el barrio, pero no encontramos su cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación se encogió a su alrededor, sin aliento. No, no puede ser. Yo no. No lo entiendo, dijo Laura, tartamudeando débilmente. ¿Cómo que no puedes encontrarlo? Su voz se suavizó un poco, pero las palabras siguieron siendo duras. Creemos que la corriente puede haber arrastrado el coche hasta el río. Lo más probable es que la corriente se llevara el cuerpo. A Laura le fallaron las piernas y se hundió en el suelo, agarrando el teléfono con fuerza como si fuera su único salvavidas. Javier había desaparecido, sin más. Su mente gritaba que era imposible, que se trataba de un error. Pero el tono oficial y sombrío al otro lado del cable decía lo contrario. Los días siguientes transcurrieron como una bruma. No había autorización ni cuerpo que enterrar. Nada confirmaba lo sucedido, salvo las palabras de desconocidos y el vacío que Javier había dejado en su vida. Amigos y familiares intentaron consolarla, pero no había palabras que pudieran llenar ese vacío. Él se había ido, y lo único que quedaba era el silencio sofocante en su hogar, antaño lleno de vida. Justo cuando Laura pensaba que las cosas no podían ir peor, ocurrió algo terrible. Empezó con una llamada a la puerta.
Abrió la puerta y vio a un hombre desconocido con expresión severa e impaciente en el rostro. ¿Señora Ramírez?, preguntó, aunque era evidente que ya sabía la respuesta. Sí. Vengo a cobrar una deuda de su marido. ¿Una deuda? Laura frunció el ceño. No comprendo. ¿Qué deuda? Los labios del hombre se curvaron en una fina y malvada sonrisa. Su marido debía una suma considerable a unos acreedores, digamos, no muy indulgentes. Y ahora que se ha ido, esa responsabilidad recae sobre usted. Se le heló la sangre. Javier nunca había hablado de deudas. No eran ricos, pero siempre se las arreglaban. ¿Cómo ha podido pasar esto? No tengo dinero, dijo en un susurro apenas audible. La sonrisa del hombre no vaciló. Ese no es mi problema. Ya encontrarás la manera, si no. Con estas palabras dio media vuelta y se marchó, dejando a Laura de pie en la puerta, aturdida y asustada. El mundo entero parecía presionarla desde todos los ángulos. Estaba embarazada, sola y ahora agobiada por una deuda que no podía pagar. La vida que ella y Javier habían soñado juntos había desaparecido, dando paso a una pesadilla de la que no podía escapar. Los días se alargaban y Laura intentaba no rendirse por el bien de sus futuros hijos. Pero a cada momento que pasaba, la realidad de su situación se hacía más difícil de ignorar. Estaba sola y el mundo que la rodeaba se encogía. En los meses siguientes, la vida de Laura se convirtió en un ciclo interminable de miedo y agotamiento. La alegría que una vez sintió al pensar en la maternidad se vio eclipsada por el peso de la deuda que Javier le había dejado. Ni siquiera se había dado cuenta de lo profunda que era, y cada semana era más evidente que se encontraba en una situación desesperada. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba y el pánico se apoderaba de ella hasta que se atrevía a contestar. Cada conversación conllevaba las mismas amenazas, impacientes demandas de que pagara el dinero que no podía pagar. Laura intentaba una y otra vez explicar que no tenía medios. Estoy embarazada, decía, esperando compasión. Mi marido se ha ido y hago lo que puedo. Pero sus palabras quedaron sin respuesta. Para ellos, no era más que otra deudora, otro nombre en la lista. Y cada vez que colgaba el teléfono, su situación era aún más desesperada, la presión de los cobradores era implacable. Cuando las llamadas dejaron de asustarla, se intensificaron. Los hombres empezaron a aparecer en su puerta sin avisar. Abrió la puerta con cautela, pero se encontró con miradas frías y recordatorios groseros de la deuda. Su presencia era asfixiante, como si estuvieran esperando a que se derrumbara. «Tienes un mes», le dijo uno de ellos, tendiéndole un papel. «Conseguiré el dinero o nos aseguraremos de que pagues de otra manera». Laura miró el papel desconcertada. La cantidad adeudada era mucho mayor de lo que había imaginado. Era como ahogarse en un océano del que no había escapatoria, y cada nueva ola era más alta y despiadada que la anterior. Cada vez que pensaba que podía recuperar el aliento, la realidad de su situación financiera se abatía sobre ella con renovada fuerza. Desesperada, aceptó cualquier trabajo. Limpiaba casas, trabajaba hasta altas horas de la noche en restaurantes locales e incluso pluriempleada para sus vecinos, todo ello mientras intentaba ocultar su creciente barriga. Laura no podía permitirse bajar el ritmo, ya que estaba bajo amenaza constante. Pero su cuerpo, agotado y demacrado, tenía otros planes. Una noche, mientras fregaba el suelo de una pequeña tienda local, se le nubló la vista. Intentó quitársela de encima, pero el mundo a su alrededor empezó a girar. Laura sintió que perdía el equilibrio y se agarró al mostrador para estabilizarse, pero fue inútil. Lo último que recordaba era el frío suelo de baldosas acercándose rápidamente a ella, y entonces todo a su alrededor se volvió oscuro. Cuando Laura recobró el conocimiento, se encontró en una cama de hospital con una enfermera comprobando sus constantes vitales. Su corazón se aceleró por el pánico y sus manos se llevaron instintivamente al estómago. La enfermera, al darse cuenta de su ansiedad,
le puso una mano en el brazo para tranquilizarla. Tus bebés están bien, le dijo suavemente. Pero te estás estresando demasiado. Necesitas descansar. La palabra, descansar, le sonó a Laura como una broma cruel. ¿Cómo podía permitirse descansar cuando toda su vida se estaba desmoronando? Pero las palabras de la enfermera resonaban en su mente. Laura se dio cuenta de que tenía que tener cuidado. Ahora no solo luchaba por sí misma, sino también por sus hijos. Sin otra opción, Laura redujo su jornada laboral, lo que no hizo sino empeorar su situación. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que ella podía pagarlas y las amenazas de los cobradores eran cada vez más insistentes. Intentó vender lo poco que tenía de valor, pero apenas sirvió de nada. Cada céntimo que ganaba parecía desaparecer en el abismo de la deuda, dejándola sin nada. El estrés se hizo insoportable. Había noches en las que se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose cómo podría vivir un día más. Pensamientos sombríos se agolpaban en su cabeza, las dudas se arrastraban como sombras en la noche. Se sentía atrapada, asfixiada por el peso de su situación. Pero cada vez que tenía ganas de rendirse, pensaba en sus hijos. Eran lo único que le quedaba de Javier. Y aunque él la había dejado en este lío, ella no podía abandonarlos. Eran su luz en la oscuridad, la única razón por la que seguía adelante. Los tuvo en sus brazos, con sus pequeños dedos aferrándose a ella. Y por primera vez en meses, se permitió un poco de paz. En la habitación del hospital, rodeada de silencio, se hizo una promesa. Pasara lo que pasara, los protegería. Encontraría la forma de sobrevivir, aunque para ello tuviera que sacrificar cada parte de sí misma. Pero la realidad la esperaba más allá de las puertas del hospital. Mientras estaba en el hospital, el mundo no había cambiado. Los cobradores seguían allí, esperando que les pagara. Y ahora que Laura tenía 2 bocas que alimentar, su situación era aún más desesperada. El miedo, que antes era solo un zumbido silencioso en el fondo, se convirtió en un rugido constante en sus oídos. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Laura continuó en una serie de noches de insomnio y agotadoras jornadas de trabajo. Sus gemelos, que ahora gateaban y reían, eran el único punto positivo de su sombría existencia. Pero cada risa, cada sonrisa se hacía más y más difícil, y en un día especialmente malo, cuando el teléfono volvió a sonar exigiendo el pago, Laura se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía seguir así, viviendo con miedo, esperando a que llamaran a la puerta. Habían pasado 7 años, pero el peso sobre los hombros de Laura no había disminuido, sino que se había hecho más pesado. Los gemelos, Daniel e Isabel, ya tenían 7 años, tenían los ojos brillantes y estaban llenos de vida, completamente inconscientes de los peligros que siempre acechaban en el fondo. Laura hacía todo lo posible por protegerlos de la dura realidad de su situación, pero cada día parecía una batalla que no estaba segura de poder ganar. A pesar de trabajar incansablemente en varios empleos, Laura apenas podía pagar su deuda. Los cobradores seguían siendo tan implacables como siempre, se presentaban en su puerta o la llamaban cada vez que se retrasaba en un pago, que era la mayoría de las veces. Las amenazas eran cada vez más graves y su paciencia se agotaba. Hubo momentos en que temió por su vida y, lo que era peor, por la seguridad de sus hijos. Laura se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Estaba agotada, su cuerpo agotado por años de trabajo, y el miedo constante empezaba a hacer mella en su mente. Los niños notaron las bolsas bajo sus ojos y que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, pero ella no podía decirles la verdad. Para ellos, su madre era fuerte, siempre tenía el control, incluso cuando su mundo parecía desmoronarse. Necesitaba una salida. Y cuando por fin llegó la oportunidad, no era un salvavidas, sino la posibilidad de embarcarse en un crucero de lujo, un trabajo que, aunque difícil, prometía dinero suficiente para saldar las deudas que la habían perseguido durante años. Era su única opción, y no dudó en aceptarla. Una noche,
Después de un largo turno en la cafetería, Laura se sentó en su estrecho piso a repasar las facturas esparcidas por la mesa. Le temblaban las manos al mirar los números que no cuadraban. Tenía suficiente para el alquiler, pero eso era todo. No le quedaría dinero para comer, por no hablar del próximo pago a los cobradores. Un repentino golpe en la puerta la sorprendió. Se dio cuenta de quién era antes incluso de abrir. Su corazón se aceleró, el miedo se agitó en su pecho y abrió la puerta. Era uno de los hombres que trabajaban para los cobradores, una figura voluminosa con ojos fríos que nunca se ablandaban por mucho que ella suplicara más tiempo. Era una cara que había llegado a temer, un recordatorio de que el tiempo se acababa. «Llegas tarde otra vez», dijo con voz uniforme, como si estuvieran hablando de algo mundano como el tiempo. «Solo necesito un poco más de tiempo», respondió Laura, con la voz apenas por encima de un susurro. «Te juro que pronto tendré el dinero». La expresión del hombre no cambió. «Llevas años diciendo eso, Laura. El jefe está cansado de esperar». A Laura se le hizo un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. Había oído historias de gente que se había pasado a esos hombres, gente a la que nunca se había vuelto a ver. Ella siempre se las había arreglado para salir adelante, siempre había encontrado la manera de ganar lo suficiente para mantenerlos a raya. Pero ya no tenía elección. «Tengo un trabajo», dijo rápidamente, con la esperanza de ganar tiempo. «Empiezo en unos días». «Es un buen trabajo. Podré pagarlo todo, lo prometo». El hombre enarcó una ceja, mostrando finalmente interés. «¿Un trabajo? ¿Haciendo qué?». Laura tragó saliva, le sudaban las palmas de las manos. «En un crucero de lujo. Trabajaré de camarera». Por primera vez, el hombre pareció considerar sus palabras. «¿Un crucero, eh? Podría funcionar, pero será mejor que te asegures de que así sea, o vendremos a llamarte, y no será solo dinero lo que nos llevemos». La insinuación flotaba en el aire. Laura asintió rápidamente, con el pulso retumbándole en los oídos. Vio cómo el hombre se daba la vuelta y se alejaba, y todo su cuerpo se estremeció cuando la puerta se cerró de golpe. El alivio fue temporal, pero suficiente. El trabajo en el crucero era su salvavidas, su única oportunidad de salir de aquella aplastante deuda. Si conseguía ahorrar lo suficiente durante su estancia en el mar, podría poner fin a esta pesadilla. Los días siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos. Laura pidió a su vecina, una anciana llamada Carmen, que cuidara de los gemelos mientras ella estaba fuera. Le dolía dejarlos atrás, pero era su única oportunidad de asegurar su futuro. No tenía elección. El día que se marchó, Daniele e Isabel se apretaron contra ella, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos, como si percibieran lo difícil que era para ella. «¿Cuándo vuelves, mamá?», preguntó Daniel, con sus ojos marrones llenos de preocupación. «Dentro de unas semanas», respondió Laura, dejándose caer de rodillas y abrazándolos con fuerza. «Y cuando vuelva, todo irá mejor. Te lo prometo». Isabel, que siempre era la más callada, se limitó a asentir y enterró la cara en el cuello de Laura. A Laura se le hizo un nudo en la garganta, se separó de ellas y les besó la frente antes de entregárselas a Carmen. Al subir al barco, empezó a darse cuenta de la enormidad de lo que estaba haciendo. Se suponía que este crucero era su salvación, pero a medida que el enorme barco se cernía sobre ella, una sensación de temor le invadía el pecho. No había estado tanto tiempo lejos de los gemelos desde que nacieron y no podía evitar la sensación de que algo iba a salir mal. El crucero era un palacio flotante, de un blanco resplandeciente sobre el azul del océano. Invitados con trajes de diseño paseaban por la cubierta, riendo y bebiendo champán, completamente ajenos a las dificultades de gente como Laura. Se puso el uniforme y ocupó su lugar entre el personal, concentrando sus pensamientos en el dinero que necesitaba ganar desesperadamente. Los primeros días todo parecía normal.
Trabajaba muchas horas, le dolían las piernas al final de cada turno, pero era un pequeño precio a pagar por el dinero que ganaba. Era muy reservada y evitaba hablar con los demás empleados, sus pensamientos siempre estaban ocupados con sus hijos, sus deudas y el futuro que intentaba construir. Pero al cuarto día, mientras llevaba una bandeja de bebidas a una mesa de un restaurante caro, su mundo se inclinó sobre su eje. En una de las mesas, vestido con un traje austero, estaba sentado Javier. Laura se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras miraba al hombre sentado a la mesa. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No podía ser él. No podía ser. Javier había muerto hacía 7 años, dejándola sola para recoger los pedazos, criar a sus hijos y luchar con una montaña de deudas que casi se la traga entera. Pero él estaba aquí, vivo y más que vivo. Tenía un aspecto pulido, el pelo bien peinado, un traje limpio y caro, y estaba sentado con una confianza despreocupada que hizo que a Laura se le revolviera el estómago. A su lado estaba sentada una mujer hermosa, con el pelo oscuro y una sonrisa que irradiaba calidez. Se rió suavemente al oír las palabras de Javier, y su mano se posó suavemente en el brazo de él. Laura agarró con más fuerza la bandeja que sostenía, sus nudillos se pusieron blancos. Sus pensamientos se agitaron, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo había podido ocurrir? Las rodillas le flaquearon y por un momento pensó que se iba a caer en medio del restaurante. Laura, mesa 7, la llamó una voz, sacándola de su aturdimiento. Uno de los camareros de más edad la empujó suavemente hacia otro grupo de comensales que esperaban sus bebidas. Con manos temblorosas, cogió sus bebidas, pero sus pensamientos estaban dispersos. No podía reunirse con él aquí, no ahora, pero ¿cómo iba a hacerlo si no? Necesitaba respuestas. El hombre que había desaparecido de su vida, el hombre cuyo cuerpo nunca se había encontrado, estaba sentado a unos metros de ella, vivo e ileso. ¿Qué significaba eso? ¿Se había escondido todo este tiempo? ¿Por qué la había abandonado? En cuanto terminó su turno, Laura se apresuró a volver a su casita. El pulso se le aceleró, las manos le temblaban mientras intentaba comprender lo que acababa de ver. Javier. Estaba allí, sentado como si todo fuera normal, como si no hubiera destruido todo su mundo. Las preguntas se agolpaban en su mente y ninguna tenía respuesta. Pero una cosa estaba clara, tenía que enfrentarse a él. Tenía que saber la verdad. Más tarde, esa misma noche, paseó por la terraza, esperando a que cerrara el restaurante y ensayó lo que iba a decir. Pero cuando llegó el momento y por fin lo vio alejarse con la mujer en brazos, todas sus palabras ensayadas desaparecieron. En su lugar, el instinto la llevó hacia adelante y el corazón le latía con fuerza en los oídos cuando se cruzó en su camino. Javier. Su voz sonaba ronca, apenas por encima de un susurro. Pero fue suficiente. Él se quedó inmóvil, su cuerpo se tensó y se volvió hacia ella. Sus miradas se cruzaron. Por un momento algo brilló en su expresión, reconocimiento, tal vez incluso culpabilidad. Pero desapareció con la misma rapidez. Parpadeó, con una máscara de indiferencia congelada en el rostro. Lo siento, ¿te conozco? Su voz era fría, distante. A Laura se le heló la sangre. Estaba fingiendo. Estaba delante de ella, vivo, y fingía que ni siquiera la conocía. Apretó la mandíbula y la ira estalló en su interior. 7 años de dolor y confusión afloraron a la superficie y sintió el peso de cada momento sobre ella. ¿Sabes quién soy?, siseó mientras se acercaba, con los ojos ardiendo de rabia e incredulidad. Y no te atrevas a fingir que no lo sabes. La mujer que estaba a su lado parecía confusa, mirando entre los dos. Javier, ¿qué es esto? ¿Quién es? Javier suspiró. Entrecerró los ojos y miró a Laura. Debes de estar equivocada, dijo bruscamente. No la conozco. Ahora, si nos disculpas,
tenemos reserva para cenar. Empezó a darse la vuelta, pero Laura no iba a dejar que se le escapara tan fácilmente. Le agarró del brazo y tiró de él hacia ella. La mujer que estaba a su lado lanzó un grito ahogado y los ojos de Javier se oscurecieron, desvaneciéndose por un momento su fachada tranquila. ¿Cómo has podido hacer eso? La voz de Laura se quebró al hablar. ¿Cómo has podido abandonarme? Creía que habías muerto. Tuve que criar sola a nuestros hijos. Tuve que enfrentarme a todo lo que dejaste atrás. ¿Y tú, qué? Viviendo esta vida con ella. Javier apretó las mandíbulas. Por un segundo, Laura pensó que el arrepentimiento brillaba en sus ojos. Pero entonces le quitó la mano de encima y su rostro se endureció. No sé de qué me estás hablando. Y si no nos dejas en paz, voy a llamar a seguridad. Laura le miró fijamente, con el corazón desgarrado de nuevo. Quería gritar, llorar, sacudirlo hasta que admitiera la verdad, pero algo en su voz, algo en su postura le decía que eso no iba a suceder hoy. Él no iba a admitir nada. No aquí. Respiró hondo y le temblaron las manos al dar un paso atrás. La mujer que estaba junto a Javier se agarró a su brazo, acercándolo, como si quisiera protegerlo del caos que Laura había traído a su velada. Pero Laura aún no había terminado. Ni mucho menos había terminado. Bien, dijo en voz baja pero uniforme. Puedes fingir todo lo que quieras, pero yo sé la verdad. Y no dejaré que te salgas con la tuya. Javier la miró a los ojos durante un largo instante, con la tensión flotando entre ellos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, llevando a la mujer bajo el brazo. Laura los vio desaparecer entre la multitud y el pecho se le apretó de rabia y desolación. Se quedó sola en cubierta, con el sonido de las olas chocando contra el costado del barco en sus oídos. El Javier que había conocido, el hombre al que había amado, el padre de sus hijos, había desaparecido. En su lugar había un extraño. Alguien que había fingido su propia muerte y la había abandonado a su suerte. Pero Laura no iba a dejar que se saliera con la suya. No esta vez. No después de todo lo que le había hecho pasar. Había llegado tan lejos, había sobrevivido tanto tiempo y no iba a rendirse. Los siguientes días en el crucero pasaron como un borrón. Laura se movía por sus turnos como un fantasma y los pensamientos sobre Javier se arremolinaban en su cabeza. Cada vez recordaba aquel momento en cubierta. La rabia y el dolor de su corazón la abrumaban. ¿Cómo pudo abandonarla? ¿Cómo pudo dejar a sus hijos, fingir su propia muerte y construir una nueva vida con esta mujer? Ni siquiera sabía con quién estaba más enfadada, con él, por abandonarla a ella y a las gemelas, o con ella misma, por seguir sintiendo la nostalgia, el vacío en el pecho donde antes había estado su amor por él. Todos los días lo veía en el barco, riendo con su nueva compañera, viviendo en un mundo que distaba mucho de la vida que una vez habían compartido. Y cada vez que lo veía, el cuchillo se clavaba más profundo. Necesitaba respuestas. ¿Y cuánto antes? Una noche, cuando por fin terminó su turno, Laura tomó una decisión. No podía esperar más. Necesitaba reencontrarse con él, lejos de las miradas indiscretas de la mujer que se aferraba a su brazo como si fuera el centro de su universo. Laura sabía dónde se alojaba. Había visto la lista de habitaciones cuando empezó a trabajar. Y ahora, de pie en el sombrío pasillo frente a su puerta, sentía que el corazón le latía con fuerza por la expectación y el miedo. Respiró hondo y llamó a la puerta. Se hizo un largo silencio y, por un momento, Laura pensó que no respondería. Tal vez estaba dormido, o tal vez la estaba ignorando, esperando que se marchara. Pero entonces la puerta se abrió con un chirrido y allí estaba él. Javier estaba de pie en el umbral de la puerta, su rostro ilegible, luciendo la misma máscara de indiferencia cuidadosamente construida que la noche en que se habían visto por primera vez. ¿Qué quieres, Laura? Su voz era llana, casi aburrida. Ella tragó saliva,
tratando de contener sus emociones. Quiero saber la verdad, Javier. Me la merezco. Él suspiró y se apartó, haciéndole un gesto para que entrara. Dudó un momento, con el peso de lo que estaba a punto de oír, pero entró y la puerta se cerró suavemente tras ella. El apartamento era lujoso, muy distinto de las estrechas habitaciones donde vivía con el resto del personal. El salón era espacioso, con muebles mullidos y ventanales que iban del suelo al techo con vistas al océano. La luz de la luna proyectaba un resplandor plateado sobre la habitación. Javier siempre había soñado con una vida así, lujo, tranquilidad, sin responsabilidades que le agobiaran. Le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie, con los brazos cruzados como si se defendiera de la embestida emocional que sabía que se le venía encima. Javier se acercó a la ventana y contempló la vasta extensión de agua. Durante un largo rato solo se oyó el zumbido de los motores del barco y el sonido rítmico de las olas. Por fin habló, con voz baja y apagada. Yo no planeé esto, ¿sabes? Laura apretó los puños. ¿No planeaste qué? Abandonarme, abandonar a tus hijos, fingir tu propia muerte. Él se volvió hacia ella, su expresión se suavizó ligeramente. No planeé que sucediera así, pero las cosas se complicaron. ¿Se complicaron? La voz de Laura se elevó, desbordando su frustración. Javier, desapareciste. Creí que habías muerto. Tuvimos un funeral. Crié a nuestros hijos sola, pensando que te habías ido. Y todo este tiempo has estado, ¿qué? ¿Huyendo? ¿Viviendo otra vida? Él se estremeció ante sus palabras, sus hombros se hundieron ligeramente. Estaba metido en un buen lío, Laura. Debía más dinero del que puedas imaginar. Esas deudas no iban a desaparecer. No sabía cómo hacerles frente. Así que cuando surgió la oportunidad, cuando ocurrió aquel accidente, la aproveché. Laura sintió como si el suelo bajo ella se removiera. La aprovechaste. Es decir, viste una oportunidad para desaparecer y simplemente nos abandonaste. Él asintió, en sus ojos se leía una profunda tristeza que no hizo nada por aplacar la ira de ella. Sí, pensé que era la única salida. Pensé. Si fingía mi muerte, podría librarme de las deudas, empezar de nuevo. ¿Y no pensaste en nosotros? La voz de Laura temblaba. No pensaste en cómo sobreviviríamos, en tus hijos. Pensé en ello, dijo Javier, con la voz ligeramente temblorosa. Pensaba en ello todos los días, pero no veía una salida, Laura. Tenía miedo. Estaba muy metido y la presión me pesaba. Por eso me fui. Laura sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Nos dejaste para que nos ocupáramos del lío que tú misma habías montado. ¿Tienes idea de lo que tuve que pasar? Lo que tuve que hacer para mantener a salvo a nuestros hijos, para pagar las deudas que dejaste. Bajó la mirada al suelo. Lo sé. Y lo siento. ¿Lo sientes? La risa de Laura era amarga, llena de años de dolor contenido. Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Que lo sientes? Javier se pasó una mano por el pelo, su frustración era evidente. ¿Qué quieres que te diga, Laura? He metido la pata. Cometí un error, pero no puedo cambiar el pasado. Ella lo miró fijamente, con la mente en blanco. Había pasado años imaginando cómo sería ese momento, qué le diría si volvía a verlo. Pero ahora, encontrándose aquí, todo lo que sentía era una abrumadora sensación de traición. ¿Y yo qué? Laura señaló hacia la puerta, refiriéndose a la mujer con la que estaba. ¿Ella también formaba parte del plan? Javier vaciló, y esa era toda la respuesta que Laura necesitaba. Ya veo, susurró ella con nostalgia. No era mi intención que las cosas salieran así, dijo en voz baja, pero había una vacuidad en sus palabras. Laura se quedó mirando al hombre que una vez había amado, el padre de sus hijos, y se dio cuenta de que el Javier que había conocido había desaparecido.
Lo había sustituido a alguien a quien no reconocía, alguien que había tomado las decisiones que habían arruinado sus vidas. Respiró hondo, con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que la invadía. Puede que hayas escapado de tu deber, Javier, pero no escaparás de él. No te dejaré escapar de lo que has hecho. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Javier solo, con su reflejo perdido en el cristal. De vuelta en su estrecha habitación, Laura se sentó en el borde de la pequeña cama, con la mente aturdida por la conversación que acababa de tener. Se había descubierto la verdad, Javier la había abandonado a ella y a sus hijos, había fingido su muerte. Y ahora vivía rodeado de lujos con una mujer que probablemente no tenía ni idea del desastre que había dejado atrás. El corazón aún le latía con fuerza en el pecho y las manos le temblaban por el enfrentamiento que había vivido. Pero ahora que el shock había pasado, algo nuevo surgió en ella, determinación. Llevaba años sobreviviendo, arriesgándose por los gemelos, mientras soportaba el peso de la traición de Javier. Lo había sacrificado todo. Y ahora él se desentendía de sus responsabilidades como si nada hubiera ocurrido. No era justo, y ella no iba a permitir que se saliera con la suya. Javier siempre había sabido ocultar quién era. Podía encandilar a cualquiera, hacerle creer que valía la pena confiar en él. Pero ahora Laura sabía la verdad. Y con la verdad venía la fuerza. Ella tenía algo que él nunca esperó. El conocimiento. Ella sabía lo que él había hecho, cómo los había abandonado. Y lo que era peor, lo había hecho para huir de una deuda que ahora la aplastaba y amenazaba la seguridad de sus hijos. Por primera vez en años, Laura sintió una oleada de serenidad. Ya no iba a ser una víctima. No iba a dejar que las decisiones de Javier dictaran su vida. Había llegado el momento de defenderse. A la mañana siguiente no perdió el tiempo. Lo primero que hizo Laura fue recopilar toda la información que pudo. Empezó por los registros de huéspedes del barco, de fácil acceso para los empleados que necesitaban conocer la identidad de los pasajeros. Allí estaba escrita en blanco y negro la nueva identidad de Javier. Se había cambiado el nombre, había adoptado una nueva identidad, pero para Laura seguía siendo el hombre que lo había arruinado todo. Luego se tomó un momento en la sala de personal para estudiar más a fondo a su acompañante. Una mujer llamada Sofía había reservado el crucero como parte de unas vacaciones de lujo. Ella y Javier figuraban como marido y mujer. Laura sintió náuseas al pensar en la vida que habían construido a base de mentiras. Se dio cuenta de que no podía volver a enfrentarse a Javier sin un plan. Años de tratar con cobradores le habían enseñado que no solo había que tener fuerza para sobrevivir, sino también estrategia. Tenía que actuar con prudencia. Si acudía a las autoridades, necesitaría pruebas. Si acudía a los cobradores, tendría que asegurarse de que no fueran a por ella ni a por los gemelos. Esa noche, después de su turno, se dirigió al centro de comunicaciones de la nave. Tenía un contacto que podía ayudarla, un viejo conocido de su barrio que había trabajado en investigaciones durante muchos años. No estaba exactamente del lado de la ley, pero eso no le importaba a Laura. Necesitaba a alguien que pudiera encontrar trapos sucios sobre Javier, y rápido. Envió un discreto mensaje detallando a Javier su nueva identidad y la vida que llevaba. Pidió cualquier información que pudiera relacionarlo con viejas deudas o, mejor aún, cualquier prueba de actividades ilegales en las que estuviera implicado. No tardó en recibir respuesta de su interlocutor. Unas horas más tarde, Laura recibió una respuesta que le heló la sangre en las venas. Javier no solo huía de las deudas. Estaba implicado en una estafa masiva dirigida a un rico empresario de su ciudad natal. El plan era sencillo: fingir su muerte, desaparecer y dejar que Laura se ocupara de las consecuencias. Antes de desaparecer, vació sus cuentas y la dejó sin nada. Pero eso no era todo. Su interlocutor le proporcionó documentos, transferencias bancarias, contratos falsificados e incluso correspondencia electrónica entre Javier y sus cómplices.
Las pruebas eran sencillamente espeluznantes. Si Laura acudía a las autoridades, Javier no solo se enfrentaría a cobradores de deudas. Se enfrentaría a la cárcel. Le temblaban las manos al hojear los expedientes, consciente de la gravedad de lo que tenía entre manos. Se trataba de esto. Así era como iba a recuperar su vida. Con esos documentos, no solo podría liberarse de sus deudas, sino también conseguir que Javier pagara por todo lo que había hecho. Pero aún quedaba el asunto del bombo. Laura sabía que, si no procedía con cuidado, podrían ir a por ella en cuanto Javier cayera por la borda. Ya habían demostrado lo despiadados que podían ser, y ella no podía poner a sus hijos en más peligro. Necesitaba una forma de involucrarlos sin convertirse en su próximo objetivo. La respuesta le llegó en un instante. Si entregaba a Javier a los cobradores antes de acudir a las autoridades, podría utilizar su deuda en su propio beneficio. Podría negociar su seguridad a cambio de entregarles a Javier. Al fin y al cabo, a ellos les daba igual quién pagara, siempre que obtuvieran su dinero. Era arriesgado, pero era el único plan que tenía sentido. No podía creer que las autoridades fueran a detenerlo lo bastante rápido. Los cobradores tenían contactos. Y si alguien podía localizar a Javier y obligarle a atenerse a las consecuencias, eran ellos. Con las pruebas en la mano, Laura sintió un nuevo propósito. Ya no era la mujer que había sido 7 años atrás, rota y asustada. Era más fuerte, más firme, y no iba a permitir que Javier siguiera arruinando su vida. Hizo una llamada. La llamada fue breve y directa. Laura explicó su situación a los cobradores, eligiendo cuidadosamente sus palabras para dejar claro que no era su enemiga. No iba a huir. Además, les estaba entregando algo mucho más valioso que el dinero. Javier se había salido con la suya durante demasiado tiempo y ya era hora de que se enfrentara a las consecuencias. El hombre al otro lado de la línea, con el que ella solo había tratado antes a través de intermediarios, escuchaba en silencio. Su voz era grave y fría, como ella esperaba. Pero cuando mencionó a Javier y las pruebas que tenía, hizo una pausa. ¿Estás diciendo que puedes entregarnos a un hombre que nos debe millones?, preguntó él, con un tono cada vez más agudo. Sí, respondió Laura, con voz firme a pesar del miedo que le punzaba el cuello. Tengo pruebas de dónde está, qué delitos ha cometido y cómo vive bajo un alias. Puedo darte todo lo que necesitas para encontrarle. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Casi podía oírle meditar sobre su oferta. Laura se dio cuenta de que estaba jugando con fuego, pero era su única opción. Si no lo manejaba a la perfección, podría encontrarse al otro lado de su ira o, peor aún, podrían centrar su atención en sus hijos. Finalmente, el hombre volvió a hablar. ¿Y qué quieres a cambio? He estado pagando su deuda durante años. Quiero que se cancele esa deuda. Y quiero asegurarme de que mis hijos y yo quedemos en paz de una vez por todas. Tú te quedas con Javier y todo el dinero que te debe, y yo me voy limpia. No más amenazas, no más visitas. Otra pausa. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho mientras esperaba su respuesta, rezando para que fuera la correcta. No podía dejar que las cosas salieran mal. De acuerdo, dijo finalmente el hombre, con una voz aún más fría que antes. Pero si estás mintiendo, si esto es algún tipo de truco, te arrepentirás. No estoy mintiendo, dijo Laura rápidamente, con voz firme. Te enviaré los documentos esta noche. Verás por ti mismo que todo es verdad. No dijo nada más y colgó, dejando a Laura sola con la gravedad de lo que acababa de decir. Se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas. Ya estaba hecho. Había hecho la llamada. Ya no había vuelta atrás. Esa noche había reunido todas las pruebas que su contacto le había enviado. Registros bancarios, correos electrónicos, contratos falsos. Lo guardó todo en un archivo seguro.
Lo envió todo a los coleccionistas, junto con información sobre el paradero de Javier en el barco y su nueva identidad. Todo estaba en su sitio, era innegable e irrefutable. Nada más enviar el mensaje, Laura se desplomó sobre la cama, con el cuerpo agobiado por el cansancio. La pesadez de los últimos días se había apoderado de ella, pero tenía una extraña sensación de alivio al darse cuenta de que había actuado. Por primera vez en años sintió que no solo sobrevivía, sino que se defendía. A la mañana siguiente, Laura se dedicó a sus tareas en el barco como de costumbre, pero había tensión en el ambiente. Intentó agachar la cabeza y mezclarse con los demás empleados. Pero cada vez que pasaba junto a un grupo de personal de seguridad o veía a un huésped desconocido, se le aceleraba el corazón. Lo más duro era la espera. Pasaban las horas y no ocurría nada. Laura empezó a preguntarse si los recaudadores habían recibido su mensaje, si estaban planeando algo o si simplemente había calculado mal. Las dudas iban minando su determinación y empezó a comprobar obsesivamente su teléfono, esperando alguna señal de que su plan había funcionado. Entonces, justo después del mediodía, se dio cuenta de algo. Hubo un repentino alboroto cerca de la cubierta principal. Los guardias se abrían paso silenciosamente entre la multitud y ella vio a uno de los oficiales superiores que se dirigía a las suites VIP donde se alojaba Javier. Se le aceleró el pulso. Era el momento. Laura lo siguió a cierta distancia, intentando pasar desapercibida. Vio cómo el equipo de seguridad llegaba al apartamento de Javier y llamaba a la puerta. Por un momento pareció que todo se congelaba. Entonces la puerta se abrió y dos guardias entraron. No pudo ver la cara de Javier, pero imaginó la conmoción y el pánico que se apoderaron de él cuando le informaron de que se le había acabado el tiempo. Instantes después, Javier salió acompañado por los agentes de seguridad. La expresión de su rostro era una combinación de confusión y enfado. Pero mientras lo escoltaban por la nave, Laura notó un destello de reconocimiento en sus ojos. Lo sabía. Sabía que era obra de ella. No se resistió, no intentó huir. Se limitó a caminar con ellos, con la cabeza alta, como si aún tuviera el control. Pero Laura sabía que no era así. Estaba acabado. Sus mentiras, su traición, todo había acabado con él. Mientras lo conducían fuera del barco, Laura acechaba, observando desde lejos. Se quedó sin aliento al darse cuenta de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Javier se había ido. Y con él se había ido el peso de los últimos 7 años, la deuda, el miedo, la interminable lucha por sobrevivir. Todo había terminado. Lo había conseguido. Había vuelto a tomar las riendas de su vida. Pero incluso cuando sintió alivio, Laura se dio cuenta de que aún no había terminado. Aún tenía que recoger fragmentos y curar heridas. Y aún quedaban los cómplices de Javier, como Sofía, que habían participado en el engaño. Por ahora, se permitió un momento de victoria. Lo más difícil había pasado. Y pasara lo que pasara, Laura sabía que tenía fuerzas para afrontarlo. Laura observó desde las sombras cómo se llevaban a Javier fuera del barco. Mantenía la cabeza alta, pero ella podía ver lo tensa que estaba su mandíbula, lo tensa que era su postura. Intentaba mantener la calma, guardar las apariencias, pero no podía escapar a lo que vendría a continuación. Sintió una extraña mezcla de emociones mientras lo observaba, alivio, satisfacción e incluso una pequeña y amarga tristeza por el hombre al que una vez había amado, el hombre que creía haber conocido. Pero ese hombre ya no estaba. En su lugar había alguien que la había traicionado, había abandonado a sus hijos y había vivido una vida de mentiras. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba hasta el coche que esperaba en el muelle, Laura se dio cuenta de que solo era cuestión de tiempo que los recaudadores hicieran su jugada. No se hacía ilusiones sobre lo que harían una vez que lo tuvieran en sus manos. Javier se había cavado su propia tumba y ahora debía yacer en ella. Pero aún quedaba un cabo suelto, Sofía. Laura la había visto con Javier en el barco, riendo,
despreocupada, completamente ajena a la inminente tormenta. Había formado parte de la vida de Javier durante años, y Laura sospechaba que sabía más de lo que decía. Era imposible que Javier hubiera podido manejar la desaparición sin ayuda, y Laura estaba segura de que Sofía había tenido mucho que ver en ello. Después de que se llevaran a Javier, Laura decidió que era hora de una última confrontación. Necesitaba respuestas y averiguar hasta qué punto Sofía estaba implicada en el caso. El crucero aún no había terminado y Sofía seguía a bordo, felizmente inconsciente del caos que estaba a punto de caer sobre ella. Laura esperó hasta última hora de la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido a sus aposentos o estaban disfrutando del entretenimiento nocturno. Los pasillos de la nave estaban en silencio, solo el zumbido de los motores llegaba a Laura mientras se dirigía a los aposentos de Sofía. Sus manos temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino de expectación. Llevaba años esperando este momento y por fin había llegado. Llamó a la puerta, que se abrió unos instantes después. Sofía estaba en el umbral, vestida con una elegante bata de seda, y su rostro se contorsionó de confusión al reconocer a Laura. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Sofía, con voz suave, pulida, como si no le importara. Laura esbozó una sonrisa forzada. Tenemos que hablar. Sofía miró por encima del hombro, como si comprobara si había alguien más cerca, y luego se volvió de nuevo hacia Laura con una pequeña sonrisa condescendiente. ¿Sobre qué, exactamente? Sobre Javier, respondió Laura, acercándose, con voz baja y firme. Sobre lo que hizo. Sobre en qué estabas metida. La sonrisa de Sofía desapareció, sustituida por un leve entrecerramiento de ojos. No sé de qué me estás hablando. No te hagas la tonta, soltó Laura, con la frustración bullendo en su interior. Llevas años con él. Has vivido del dinero que te robó, de una vida que construyó con mentiras. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. La expresión del rostro de Sofía cambió. La máscara de indiferencia se deslizó un poco. Mira, cualquier problema que tengáis Javier y tú quedará entre vosotros. No sé nada de su pasado. Mentirosa, dijo Laura, acercándose, y su voz cortó el silencio como un cuchillo. Siempre lo supiste. Le ayudaste a desaparecer. Sabías que me había abandonado, que había dejado a sus hijos sin nada. Lo sabías y no te importó. Algo brilló en los ojos de Sofía, culpa, miedo, o tal vez solo fastidio. Se cruzó de brazos y se apoyó en la jamba de la puerta, con tono áspero. No lo sabía todo, ¿vale? Me dijo que te habías librado, que no tenía más remedio que marcharse. No hice preguntas. Éramos felices. Felices, repitió Laura, levantando la voz con incredulidad. Felices mientras yo luchaba por alimentar a nuestros hijos, mientras me amenazaba, me acosaba, me obligaba a pagar sus deudas. El rostro de Sofía palideció ligeramente, pero enseguida se recompuso. No sabía que estaba tan mal. No lo sabías ni te importaba, replicó Laura, con los ojos encendidos de furia. Estabas demasiado ocupada viviendo una vida de lujo como para preguntarte qué había sido de la vida que había dejado atrás. Sofía se estremeció, su confianza se tambaleó por primera vez. Se movió de un lado a otro, mirando nerviosa a su alrededor como si buscara una oportunidad para evitar la conversación. Mira, siento lo que te ha pasado, pero Javier tomó sus propias decisiones. Yo no fui responsable de eso. Fuiste cómplice, dijo Laura, con voz llana, pero la rabia latía a fuego lento bajo la superficie. Le ayudaste a vivir una mentira. Y ahora está pagando el precio. Pero no creas que te vas a salir con la tuya. Sofía abrió los ojos, alarmada. ¿Qué quieres decir? Se lo he contado todo a las autoridades. Continuó Laura, con un tono frío y calculador. Todas las pruebas, las deudas de Javier, sus fraudes y todas las mentiras que ha contado. Lo saben todo sobre él y saben todo sobre ti. Es solo cuestión de tiempo que vengan a por ti también.
A Sofía se le cortó la respiración, se agarró con las manos al borde de la puerta y el pánico se apoderó de su rostro. No puede hablar en serio. No he hecho nada malo. Dejaste que me arruinara la vida, dijo Laura, con la voz temblorosa por el peso de años de traición. Y te quedaste mirando cómo lo hacía. Así que sí, hablo en serio. Y créeme, ya no podrás esconderte detrás de Xavier. Por un momento, Sofía guardó silencio. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una salida a aquella pesadilla. Miró a Laura, y por primera vez no había arrogancia ni desprecio en su mirada, solo miedo. Estás cometiendo un error, susurró Sofía, con voz temblorosa. Laura negó con la cabeza, con la mirada firme. No, el único error que cometí fue confiar en Xavier, pero eso ya pasó. Y eso también. Sin decir una palabra más. Laura se dio la vuelta y se marchó, dejando a Claudia sola en la puerta, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil. Mientras Laura caminaba de vuelta a sus aposentos, el peso de todo lo que había hecho empezaba por fin a disiparse. Xavier se había ido, y pronto Sofía también. El pasado que la había atormentado durante años por fin había llegado a su fin. Y por primera vez en mucho tiempo, Laura se sintió libre. A la mañana siguiente, Laura se despertó con el sonido de los motores del barco zumbando uniformemente bajo su camarote. Los acontecimientos de la noche anterior parecían lejanos, como un sueño. Pero la realidad no tardó en volver. Xavier había sido sacado del barco, y Sofía probablemente presa del pánico, al darse cuenta de que su cómoda vida estaba a punto de desmoronarse. Y Laura, por fin libre del peso que la había ahogado durante tantos años. La tensión que la había atenazado durante tanto tiempo empezaba a aliviarse. Y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, respiró hondo sin el miedo que la carcomía por dentro. Lo había conseguido. Había tomado las riendas de su vida, se había encontrado con el hombre que la había dejado destrozada y lo había entregado a la justicia. No era el final que había imaginado, pero era el final que necesitaba. Mientras se preparaba para el día, unos silenciosos golpes en la puerta la hicieron detenerse. A Laura se le aceleró el corazón y se le pasaron por la cabeza todas las situaciones posibles. No sabía qué esperar, pero ya no tenía miedo. Respiró hondo y abrió la puerta. Para su sorpresa, no era un miembro de la tripulación. Era el oficial de seguridad de la nave, el mismo que había visto cuando sacó a Xavier de la nave. «Señorita García», preguntó, con expresión seria pero no exenta de amabilidad. «Sí, soy yo», respondió Laura. A pesar de su nueva fuerza, había una nota de preocupación en su voz. «Pensé que le gustaría saber». El agente empezó a ajustarse la gorra. «Bueno, el hombre que usted identificó como Xavier García fue detenido sin incidentes. Ha sido llevado ante las autoridades locales. Tengo entendido que van a buscar un proceso penal. Se han reunido bastantes pruebas contra él». Laura asintió, con el pulso acelerado. «Gracias por avisarme». No estaba segura de lo que pasaría después de que lo sacaran de la nave. El oficial le dedicó una pequeña sonrisa de complicidad. «He visto muchas cosas en mi vida, pero la gente como él nunca queda impune. Era solo cuestión de tiempo. Hiciste bien en contármelo». No esperaba la oleada de emociones que la invadió tras sus palabras. No fue alivio, ni siquiera satisfacción. Era agotamiento. El que viene después de años de lucha, después de contenerlo todo durante tanto tiempo. Las rodillas le flaquearon y por un momento tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. El agente le preguntó, «¿Se encuentra bien, señorita García?» Laura asintió, obligándose a sonreír. «Estaré bien, es solo que ha pasado tanto tiempo». El agente se quitó el sombrero y su expresión se suavizó. «Me lo imagino. Cuídate, ¿vale? Has pasado por mucho». Ella le dio las gracias y cerró la puerta en silencio. Mientras se apoyaba en ella, la enormidad de lo que estaba ocurriendo la invadió como una pesada manta.
Javier pagaría por fin por lo que había hecho, por abandonarla, por dejarla a su suerte, por fingir su muerte y vivir una mentira. Todo había terminado. Y, sin embargo, al cabo de unos minutos, quedó un extraño vacío donde antes había ardido la ira con tanta fiereza. Había pasado años conteniendo la traición, protegiendo a sus hijos y sobreviviendo. Ahora que se había quitado ese peso de encima, no sabía qué pasaría después. Tras permanecer de pie unos minutos, Laura se acercó a la ventana de su pequeño camarote y miró hacia el vasto océano. El resplandor del sol bailaba sobre las olas y el horizonte se extendía infinito ante ella. Era hermoso y tranquilo, pero también le recordaba que su viaje aún no había terminado. Había luchado mucho para sobrevivir y ahora tenía que averiguar cómo seguir adelante. Sus pensamientos volvieron a Daniel e Isabel, que la habían mantenido en pie todos estos años. Ellos habían sido su luz en los momentos más oscuros, la razón por la que se levantaba cada día y seguía adelante, por imposible que pareciera. Y ahora tenía la oportunidad de darles la vida que se merecían, sin miedo, sin deudas, sin los fantasmas de la traición de su padre. Era hora de volver a casa. Por la tarde, cuando el barco atracó en la bulliciosa ciudad portuaria, Laura recogió sus pocas pertenencias y se dirigió a la pasarela. El ruido del puerto era abrumador, los gritos de los estibadores, el estruendo de los camiones, el traqueteo de las maletas al ser descargadas. Pero para Laura, todo quedaba en un segundo plano. Su prioridad era volver con sus hijos. Había quedado con un vecino mayor para que la recogiera en el puerto y la llevara a casa. La idea de volver a ver a sus hijos la llenó de un calor que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, volvía con ellos sin el peso del miedo y la incertidumbre. Al bajar del barco, vio el viejo y familiar coche de su vecina aparcado junto a la carretera. La anciana saludó desde el asiento del conductor y una sonrisa se dibujó en su rostro curtido cuando Laura se acercó a ella. El corazón de Laura latía de gratitud. Carmen había sido su roca en los momentos más difíciles, ayudándola a cuidar de los gemelos cuando todo parecía imposible. Bienvenida de nuevo, querida, le dijo cálidamente la señora Carmen cuando Laura subió al asiento del copiloto. ¿Qué tal el viaje? Laura se quedó pensativa un momento, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad. Fue difícil, dijo finalmente, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero ya ha pasado todo. Carmen palmeó suavemente la mano de Laura. Me alegra oír eso. Las gemelas se van a alegrar mucho de verte. No han parado de hablar de ti desde que te fuiste. Un nudo se formó en la garganta de Laura al pensar en sus hijos. Los he echado tanto de menos. El resto del viaje transcurrió en un cómodo silencio. Pronto se detuvieron frente al pequeño edificio de apartamentos que Laura llamaba su casa. Cuando salió del coche, su corazón se aceleró de expectación. Daniele e Isabel ya la esperaban dentro y sus caras se iluminaron al verla. Se moría de ganas de abrazarlas, de decirles que todo iba a salir bien. Por primera vez en 7 años, podía creerlo. Laura salió del coche y se dirigió hacia el bloque de apartamentos. La familiar fachada de ladrillo era una bienvenida. Su corazón latía frenéticamente mientras subía las escaleras y los pensamientos sobre Daniel e Isabel se agolpaban en su cabeza. 7 años de luchas, noches sin dormir y preocupaciones sin fin la habían llevado a este momento. Volvía a casa, esta vez a casa de verdad, con la certeza de que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Cuando llegó a la puerta de su piso, ya se oían risitas desde dentro. Sonrió, y su mano se quedó un momento en el pomo, saboreando la expectación. Luego, respirando hondo, abrió la puerta. La imagen que vio le estrujó el corazón. Daniele e Isabel estaban sentadas en el suelo, rodeadas de un montón de juguetes y libros para colorear. Al verla, las gemelas levantaron la cabeza al unísono y sus ojos se iluminaron de alegría. «¡Mamá!», gritó Daniel, poniéndose en pie de un salto y corriendo hacia ella.
Isabel le sigue, con la cara radiante de alegría. Laura cayó de rodillas, con los brazos abiertos, cuando los gemelos se abalanzaron sobre ella, casi tirándola al suelo con la fuerza de su abrazo. Las rodeó con los brazos y tiró de ellas hacia sí, con el corazón acelerado por la felicidad y el alivio. Había soñado con este momento durante tanto tiempo, con abrazarlo sin el peso del miedo presionándola. Os he echado mucho de menos, susurró Laura, besándoles la coronilla, con la voz cargada de emoción. Nosotras también te hemos echado de menos, mamá. Isabel se levantó de un salto y sus pequeñas manos aferraron con fuerza la camiseta de Laura, como si temiera que volviera a desaparecer. Carmen se levantó despacio, amasándose la espalda rígida, y sonrió cariñosamente a Laura. Preguntan por ti todos los días. Se alegrarán de saber que has vuelto para quedarte. Laura asintió, aún acunando a sus hijos en brazos. Gracias, señora Reynolds. No sé qué haría sin usted. La mujer mayor agitó la mano con desdén, aunque en sus ojos brillaba el afecto. Tonterías. Me alegro de que estés bien. Eso es lo más importante. Laura sonrió, pero Carmen notó cierta pesadez en su expresión. La mujer mayor se acercó y palmeó cariñosamente el hombro de Laura. Bueno, te dejo a tu aire. Te mereces un tiempo para estar con estos pequeños. Con esas palabras, Carmen recogió sus cosas y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo una vez para dedicar a Laura un último gesto de ánimo. Eres una mujer fuerte, Laura, más fuerte que la mayoría. No lo olvides nunca. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Laura se tiró al suelo con Daniel e Isabel y se dejó perder en el sonido de sus risas y el calor de sus abrazos. Por primera vez en años, sintió que por fin podía respirar, que el peso aplastante que había estado descansando sobre su pecho se iba. Pasaron juntos el resto del día jugando con juguetes, coloreando y contando cuentos. Laura observaba a sus hijos con una especie de asombro, dándose cuenta de lo mucho que se había perdido en los años que había pasado luchando por mantenerlos a flote. Había estado tan consumida por la supervivencia, las deudas y el miedo que se había perdido esos pequeños momentos, los que realmente importaban. Cuando el sol se ocultó en el horizonte y el cielo se tiñó de rosa y naranja, Laura metió a Daniel e Isabel en la cama. Los dos estaban agotados. Se les caían los ojos mientras les leía su cuento favorito. Isabel se acurrucó bajo las sábanas, acunando su conejito de peluche, y Daniel se tumbó a su lado, abriendo apenas los ojos y escuchando la voz tranquilizadora de su madre. ¿De verdad te quedas en casa esta vez, mamá?, preguntó Daniel somnoliento, con su fina voz cortando el silencio. A Laura le dio un vuelco el corazón al oír la pregunta. Se inclinó hacia él y le besó suavemente en la frente. Sí, cariño, estoy en casa para siempre. No me iré más. Bien, murmuró Daniel, cerró los ojos y se quedó dormido. Isabel ya estaba dormida y sus ronquidos llenaban la habitación. Laura se quedó un momento mirando a sus hijos, con el corazón rebosante de un sentimiento de amor y profunda paz. Estaban a salvo. Por fin estaban a salvo. Salió de la habitación sin hacer ruido y cerró la puerta tras de sí, se dirigió al salón y se tumbó en el desgastado sofá. El piso era pequeño y modesto, pero era su hogar. Era su hogar. Y por primera vez en años, Laura no se sentía prisionera de su propia vida. Era libre, libre para empezar de nuevo, para construir un nuevo futuro para ella y sus hijos. Pero el peso del pasado aún persistía en el borde de su conciencia. Javier se había ido. Pero los recuerdos de su traición, los años de lucha, no podía olvidarlos. Sí, había sobrevivido. Pero ahora tenía que averiguar cómo seguir adelante, cómo reconstruir su vida sin el miedo constante a lo que acechaba a la vuelta de la esquina. Sabía que no sería fácil. Las cicatrices eran profundas y aún quedaban días difíciles por delante. Pero aquí sentada, rodeada del tranquilo zumbido del piso, Laura sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza.
Aún no tenía todas las respuestas. Pero por el momento, eso era suficiente. En los días siguientes, Laura entró en un nuevo ritmo. La vida seguía sin ser fácil. Había que pagar las facturas, hacer la compra y ocuparse constantemente de criar sola a 2 enérgicos niños de 7 años. Pero ahora era diferente, en cierto modo más fácil. Ya no se cernía sobre ella la sombra constante de la traición de Javier. Ya no había cobradores llamando a la puerta. No temía que en cualquier momento todo a su alrededor se derrumbara. Por primera vez, podía tomar decisiones sobre su futuro y el de sus hijos sin que el peso del pasado pesara sobre ella. Una tarde, sentada en la mesita de la cocina, Laura reflexionó sobre todo lo que la había llevado a ese momento. La detención de Javier había aparecido en las noticias, sus delitos habían quedado a la vista de todos. Se enfrentaba a años de cárcel, quizá incluso a cadena perpetua, dependiendo del alcance de sus maquinaciones financieras. ¿Y Sofía? Laura no sabía dónde había acabado, pero ya no importaba. Ella había hecho su parte. Sorbiendo su té, sintió una tranquila sensación de logro. El hombre que tanto dolor le había causado ya no formaba parte de su vida. Era hora de dejarle marchar y empezar de nuevo. Laura se despertó temprano al día siguiente, la luz del sol se colaba por las cortinas y los sonidos de la ciudad empezaban a entrar en la habitación. Podía oír las risitas de Daniele e Isabel en su habitación y el sonido le hizo sonreír. Estos momentos, estos sencillos y hermosos momentos, eran importantes ahora. Había pasado tantos años tratando de sobrevivir que había olvidado cómo vivir. Pero ahora tenía la oportunidad de construir algo mejor para ella y sus hijos, y no iba a desaprovecharla. Después de desayunar, Laura se llevó a los gemelos a pasear a un parque cercano. Era un día luminoso y cálido y el parque estaba lleno de familias, parejas y niños correteando por la hierba. Daniele e Isabel corrían hacia los columpios, sus risas resonaban en el aire mientras jugaban. Laura los observó y su corazón estalló de alegría tranquila y sensata. Se sentó en el banco y dejó que el apacible paisaje la invadiera. Por primera vez en años, no tenía la sensación de estar esperando el próximo desastre. No tenía la sensación de estar constantemente en vilo, preparada para que algo saliera mal. Aquí no había miedo, solo la risa de los niños y la sensación del sol calentando su piel. Mientras los observaba, pensó en todas las lecciones que había aprendido en los últimos 7 años. Se dio cuenta de que la fuerza no consistía solo en sobrevivir, sino en encontrar la manera de seguir viviendo. Incluso cuando las cosas parecían imposibles, había que luchar por lo que importaba, proteger a los seres queridos aunque no se tuvieran todas las respuestas. Y se dio cuenta de que a veces dejar ir era lo más difícil, pero lo más importante. Javier había formado parte de su vida durante mucho tiempo, primero como el hombre al que amaba, luego como el hombre que la había traicionado y finalmente como el hombre al que había derrotado. Pero ahora él se había ido y ella era libre. Libre para construir un nuevo futuro, uno sin los fantasmas de su pasado. A medida que avanzaba el día, Laura pensaba cada vez menos en lo que había pasado con Javier y cada vez más en la vida que tenía por delante. Ahora tenía tantas oportunidades, tantas esperanzas. No sabía a dónde la llevaría la vida, pero por primera vez en mucho tiempo estaba deseando descubrirlo. Por la noche, después de acostar a Daniel e Isabel, Laura se asomó a la ventana de su pequeño piso y contempló la ciudad. Las luces parpadeaban a lo lejos, los coches tocaban suavemente el claxon, la ciudad bullía de vida. Era tranquilo a su manera, un recordatorio de que el mundo seguía girando, sin importar lo que hubiera ocurrido en el pasado. Se quedó mirando la ciudad, recordando cómo durante años había esperado que el pasado la alcanzara, que algo saliera mal. Pero ahora ya no había nada que esperar. El pasado había quedado atrás y el futuro estaba a su alcance. Mientras se apartaba de la ventana y se preparaba para dormir, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. El camino no sería fácil, pero sería suyo. Y eso, más que cualquier otra cosa, importaba.
Por primera vez en años, Laura se durmió sin el peso de la ansiedad oprimiéndole el pecho. Había conseguido liberarse no solo de Javier, sino también del miedo y la duda que la habían retenido durante tanto tiempo. Por fin podía vivir. Y para Laura fue la mayor victoria de todas.